Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Hola, hola. Bien, dentro de una estructura organizacional tenemos la parte de elementos de la estructura organizacional. De acuerdo a Henry Mitzberg, estudioso canadiense de la materia, la estructura organizacional contempla siempre 5 elementos distintos: ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones, tecnoestructura y staff de apoyo. Vamos a definir cada uno de ellas. El ápice estratégico es la cúpula directiva de la empresa, ¿no? En este caso sería el gerente, donde se toman las decisiones de alto nivel y cumplen funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. Línea media, directivos que sirven de enlace y brazo ejecutor entre el ápice estratégico y el núcleo de operaciones, transmitiendo información de manera vertical y horizontal entre ellos. Son quienes toman decisiones entre cada uno de sus ámbitos particulares. Núcleo de operaciones es la fuerza de trabajo básica de la empresa, compuesta por sus trabajadores encargados de las funciones principales de generación de productos o servicios. Tecnoestructura. Aquí se hallan un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa, pero tampoco participan del circuito principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura toda, velando por los cambios necesarios en la organización o propiciando la estabilidad y mantenimiento de la misma. Y staff de apoyo es el personal generalmente tercerizado, no son personales contratados, terceras personas. Bien, un ejemplo de una, por ejemplo, de una organización, de una estructura organizacional, esto es puede ser de un instituto, de una universidad. Tenemos dirección general, su staff, que es el consejo asesor, y su secretaría. A su vez, esta dirección general está subdividido en varias áreas: el área de administración, la unidad académica, secretaria académica, área de calidad, unidad de investigación y unidad de bienestar y empleabilidad. A su vez, esta área de administración se subdivide en 4 áreas: la jefatura de producción, taller de cómputo, biblioteca y patrimonio. A su vez, esta área de administración tiene como staff tesorería, un staff, ¿no? La área unidad académica tiene 4 subáreas: coordinador académico de enfermería técnica, coordinador académico de producción agropecuaria, coordinador académico de contabilidad, coordinador académico de computación informática. Entonces, todos tienen personal docente, ¿no? Enfermería tiene personal docente, producción agropecuaria, personal docente. Y a su vez, el área de personal docente tiene estudiantes, ¿no? Esto sería un ejemplo de una estructura organizacional que se puede acoplar a un instituto o una universidad, ¿no? Otro organigrama estructural: vicerrectorado académico, a su vez se subdivide en el SAPTRO, dirección, y esto se divide en el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, que esto vendría a ser TICS. Tiene un staff, que el Consejo Central, otro staff, Departamento de Servicios Administrativos, pero esta área, que es la dirección, tiene su división de docencia y división de investigación. Otro ejemplo: organigrama de escuelas de educación superior pedagógica, digamos, Monseñor Francisco González. Este es
un modelo de un instituto, ¿no? Igual, tiene una dirección general, tiene un staff de un consejo asesor. Ahora, la dirección general a su vez tiene una otra staff que es secretaria de dirección, área de gestión de calidad, y a su vez el área de gestión está subdividido en una subárea que es comités de calidad de programas. Pero la dirección general está subdividido en 1, 2, 3, 4, 5 áreas, ¿no? Unidad académica, secretaria académica, unidad de bienestar y empleabilidad, unidad de formación continua y unidad de investigación. Ahora tenemos dentro de la dirección general el área de administración, y a su vez tiene un staff servicio al usuario, mesa de partes. Otra staff sería asesoría legal. El área de administración a su vez está subdividida a gestión de personas, gestión de recursos tecnológicos, gestión de recursos económicos, gestión logística y abastecimiento. A su vez, gestión de recursos está en contabilidad, tesorería y presupuesto. Y así sucesivamente, si vamos describiendo toda una organización, esto se llama estructura organizacional, ¿no? En esta estructura organizacional, cada área tiene sus funciones, ¿no? Tiene su personal. Cada área depende de un jefe. Por ejemplo, el área de jefe de información continua depende de la dirección general. Por ejemplo, el área de mesa de partes depende de servicio al usuario, y esto a su vez depende del área de administración. Pueden ser autónomas o pueden tomar una decisión, ¿no? El gerente nada más. Bien, ese es en el tema de lo que es estructura organizacional que tiene que tener una empresa. Ahora, hemos hablado sobre el tema de diseño de cuestionarios. A ver, antes. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Michael, Guido, Roy. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, en la parte de entrevistas y cuestionarios habíamos visto lo siguiente. En la recopilación de información habíamos visto cuestionarios, ¿no? Cuestionarios. Hemos visto entrevistas y cuestionarios. Entonces, los cuestionarios, esta forma de recopilación de información permite a los analistas estudiar las actitudes, creencias, comportamientos de las muchas personas importantes en la organización que podían resultar afectadas por los sistemas actuales o presupuestos. Las actitudes consisten en las que las personas de la organización dicen qué quieren en un nuevo sistema. Por ejemplo, las creencias son los que realmente piensan las personas que es verdad. El comportamiento es lo que los miembros de la organización hacen, y las características son propiedades o atributos de las personas o cosas. Un cuestionario, ¿qué cosa es? Es la recopilación de datos mediante preguntas en fichas en las que el encuestado responde de acuerdo con su criterio. De esta manera se obtiene información útil que pueda concentrar, clasificar e interpretar por medio de su tabulación y análisis lo que está sucediendo y emitir una opinión sobre el aspecto estudiado. Entonces, en conclusión, cuestionarios es la recopilación de datos mediante preguntas en fichas en las que el encuestado responde de acuerdo con su criterio. El cuestionario tiene la ventaja de que puede recopilar gran cantidad de información, debido a que contiene preguntas sencillas cuyas respuestas no implican ninguna dificultad. Además, como en otros métodos, su aplicación está libre de influencias y compromisos. Se puede determinar los tipos de preguntas que se deben realizar. Al usar los cuestionarios, el analista podrá buscar cuantificar
lo que descubrió durante las entrevistas. Además, estos podrían usarse para determinar qué tan amplio o limitado es un sentimiento expresado en una entrevista. Hay muchas similitudes entre las entrevistas y los cuestionarios. Por ello, lo ideal sería usarlas en un conjunto, ya sea dando seguimiento en una entrevista a las respuestas confusas del cuestionario o diseñando los cuestionarios con base en lo que se descubra en las entrevistas. Sin embargo, ambas técnicas tienen sus propias funciones específicas y no siempre es necesario o conveniente usarlas en combinación. Esto ya depende del criterio del analista. Ahora, ¿cómo planeamos hacer el uso de cuestionarios? Esta técnica podría parecer una manera rápida de capturar gran cantidad de datos sobre la opinión de los usuarios sobre el sistema actual, los problemas que experimentan con su trabajo, lo que esperan de un sistema nuevo o modificado. El desarrollo de un cuestionario útil implica una cantidad de tiempo de planeación, aunque su aplicación sea rápido en comparación con la entrevista. Cuando, por ejemplo, se decide encuestar a los usuarios a través del correo electrónico, enfrenta aspectos de planeación adicionales como la confidencialidad, autenticación de la identidad y problemas de múltiples respuestas. Lo primero es decidir qué fines se persigue con la aplicación del cuestionario. En esta parte del análisis de sistemas, nosotros tenemos que ir enfocados qué cosa perseguimos al sacar toda esta información, ¿Cuál es nuestro objetivo? Es hacer el análisis de un sistema. Entonces tenemos que hacer lo que hemos explicado en la anterior clase, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Para ello se tiene que hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué información pretenden obtener con la aplicación de cuestionarios? ¿Para qué aplicarlo? ¿Cómo utilizar la información obtenida? La aplicación del cuestionario satisface sus necesidades de información. Es importante definir los objetivos de la recopilación de datos y los resultados que espera obtener con este instrumento. Ahora, estas son algunas directrices que pueden servir para decidir si es apropiado el uso de cuestionarios. Las personas que necesitan encuestar se encuentran en ubicaciones dispersas, diferentes instalaciones de la misma corporación o área geográfica. Una gran cantidad de personas está involucrada en el proyecto y es importante saber qué proporción del grupo, por ejemplo, los directivos, aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto. Está haciendo un estudio preliminar y desea medir la opinión general antes de que determine el rumbo que tomará el proyecto. Desea tener la certeza de que en las entrevistas de seguimiento se identificará y abordará cualquier problema relacionado con el sistema actual. Una vez determinado que existen buenos motivos para aplicar el cuestionario, procede a elaborar las preguntas. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas o enunciados son aquellas que dejan abiertas al encuestado todas las posibles opciones de respuesta. Ejemplos. Las preguntas abiertas en un cuestionario podrían ser: describa los problemas que están experimentando actualmente con la impresión de informes, por ejemplo. En su opinión, ¿qué útiles son los manuales de usuario para el módulo de contabilidad del sistema actual? Del área de contabilidad, Ahora, las preguntas cerradas, les vuelvo a recalcar, las preguntas cerradas son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuesta disponibles para el encuestado. Ejemplos: responda a las preguntas 23 y 24 marcando el cuadro correcto. La pregunta 23. Abajo se muestran los 6 paquetes disponibles actualmente en el centro de información. Por favor, marque el paquete que más use con frecuencia. Entonces, ahí nos da alternativas, Excel, Word para Windows, Freelance para los programas antiguos todavía, Ahora, las preguntas cerradas podrían requerir que el encuestado marque un cuadro. Las preguntas cerradas deben usarse cuando el analista de sistemas puede listar eficazmente todas las posibles
respuestas a las preguntas, y cuando todas las respuestas listadas son mutuamente incluyentes, es decir, que al seleccionar una se impida la selección de cualquiera de las demás. Bien, hemos hecho también el tema de diseño de cuestionarios. En el diseño de cuestionarios, el propósito de un cuestionario es recopilar información sobre actitudes, creencias, comportamientos y características, cuyo impacto puede alterar sustancialmente el trabajo de los usuarios. Algunas reglas para diseñar un buen cuestionario son: deje bastante espacio en blanco, proporcione suficiente espacio para escribir la respuesta, facilite a los encuestados que marquen con claridad sus respuestas, mantenga un estilo consistente. Cuando diseñe cuestionarios en la web, aplique las mismas reglas que al diseñar un cuestionario impreso. La mayoría de los paquetes de software le permiten insertar alguno de los formatos de captura de datos más comunes. No hay una manera de ordenar las preguntas del cuestionario que se considere como la mejor. Conforme ordene las preguntas, debe pensar en los objetivos afines que persigue con el cuestionario y a continuación determinar la función de cada pregunta en la consecución de los objetivos. Ahora, también es importante considerar el cuestionario desde el punto de vista de los encuestados. Algunos lineamientos para ordenar las preguntas son: colocar primero las preguntas más importantes para los encuestados, agrupar los elementos de contenido similar, incorporar primero las preguntas menos polémicas. Es muy importante que los encuestados se sientan cómodos e interesados con las preguntas que se les haga, sin que los aburre algún tema en particular. Entonces, los cuestionarios tienen que ser dinámicos, ¿no? Aplicación de cuestionarios. La decisión sobre quién recibirá o se aplicará el cuestionario se toma en conjunto, así como los objetivos que persigue con los resultados de los mismos. El muestreo ayuda al analista a determinar la clase de representación que necesita y el tipo de personas o encuestados que deben recibir el cuestionario. El analista de sistemas tiene varias opciones para aplicar el cuestionario. El método de administración es a menudo determinado por el estado de la empresa. Entre las opciones para aplicar el cuestionario se encuentran las siguientes: citar al mismo tiempo a todos los encuestados, entregar personalmente los cuestionarios en blanco y recogerlos cuando estén terminados, permitir a los encuestados que llenen los cuestionarios por sí mismos en su trabajo y que lo dejen en una caja colocado en algún punto central, mandar por correo los cuestionarios a los empleados de los sucursales e indicarles una fecha límite, instrucciones y enviarles con envíos prepago para que devuelvan los cuestionarios diligenciados, aplicar el cuestionario a través de correo electrónico o la web. Entonces tenemos varias herramientas para que nos puedan entregar los cuestionarios, ¿no? Observación. Una de las técnicas más populares, de mayor impacto y más utilizada para examinar los diferentes aspectos que repercuten en el funcionamiento de las organizaciones. Este método permite recolectar directamente la información sobre el comportamiento de sistemas, las funciones, actividades y operaciones o de cualquier otro hecho, acción o fenómeno en el ámbito de la organización o sistema. Observar es el hecho de examinar, analizar, advertir o estudiar algo con el propósito de percibir lo relacionado con los eventos que se presentan en el desarrollo de las actividades de una organización, sistema u objeto de estudio. Tipos de observación directa. Es la inspección hecha directamente en el contexto donde se presenta el hecho o fenómeno a fin de contemplar todos los aspectos inherentes al comportamiento, conducta y características de ese ambiente. Ejemplos de observación: observar la forma en que ingresan los usuarios al centro de cómputo u oficinas de sistemas, a fin de conocer las medidas de seguridad de acceso al área. Observar el comportamiento de los usuarios de un sistema, a fin de analizar o evaluar su forma de utilizarlo. Indirecta: observación del hecho o fenómeno en estudio, pero sin que el observador entre en contacto directo con el aspecto observado, sino que lo examine por medios indirectos, ya sea por referencias o comparaciones.
Ejemplos: el monitoreo de las actividades de los usuarios de una red de cómputo. Aquí no se observa directamente el sistema, sino su operación. La prueba de escritorio para corroborar la programación adecuada de un sistema. Aquí se siguen las instrucciones del sistema, pero en el escritorio, como si el sistema estuviera funcionando, pero no se sigue en el sistema cuando está funcionando. Oculta es cuando el observador, por las necesidades propias de la evaluación, permanece oculto para observar el fenómeno que está estudiando, sin que los involucrados noten su presencia. Con este tipo de observación se pretende estudiar el comportamiento y las características del fenómeno en su ambiente natural, sin que sufra ninguna alteración o influencia exterior, logrando identificar el verdadero comportamiento del sistema, ¿no? Bien. Bien, señores. Entonces, hemos hablado ya del tema de lo que son cuestionarios. Ahora se hace un resuelvo sobre las preguntas. A ver. La entrevista, tanto como los cuestionarios, habíamos dicho que son técnicas o herramientas para hacer nosotros un análisis de los requerimientos de información, ¿no? Tenemos la entrevista, tenemos los 5 pasos para la preparación de una entrevista. Habíamos dicho que primero entérese de los antecedentes de la entrevista, de a quién vamos a... Nosotros, por ejemplo, en una organización, tenemos que ver sus antecedentes, su misión, visión, qué cosa es lo que hace la empresa, la organización, sus proyectos. En base a eso también nosotros tenemos que hacer las preguntas, las entrevistas. Ahora, en el paso 2, establezca los objetivos de la entrevista, donde nosotros tenemos que tener ya claro nuestros objetivos, porque en el análisis y diseño de sistemas, de cualquier sistema que vamos a hacer, en el paso 2 tenemos que establecer objetivos. ¿Qué significa eso? De que nosotros, al hacer una entrevista al gerente o al administrador de la empresa, nuestro objetivo es, por ejemplo, hacer un sistema de reservas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos al tema de reservas, tenemos que tener un objetivo. Ahora hay que decidir a quién tenemos que entrevistar, ¿no? Si es de un sistema a un determinado área o es de toda la empresa, ¿no? Es un sistema grande, o solamente vamos a hacer un pequeño subsistema sobre un sistema ya hecho. Tenemos que decidir a quién entrevistar. Luego hemos visto, tenemos que prepararle al entrevistado. Significa que tenemos que hacer una llamada o una cita, y máximo 45 minutos o no más. ¿Por qué? Porque ya es aburrido para el entrevistado. Y el quinto paso para hacer una buena entrevista: decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. ¿Qué significa eso? Tenemos que decidir qué tipos de preguntas hacer: preguntas abiertas o preguntas cerradas. Y ya saben que son preguntas abiertas y también cerradas. Bien, hemos hablado sobre preguntas abiertas. Les dije que en esto el entrevistado puede explayarse, ¿no? Puede incluso escribir 2-3 párrafos. Les he dado ejemplos, ¿no? Preguntas abiertas: ¿qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico? ¿Cuáles son los objetivos críticos? Estos son ejemplos de preguntas, ¿no? Ahorita vamos a hacer sus propios ejemplos de ustedes, ¿ya? En preguntas abiertas, vayan escogiendo una empresa, cualquier empresa. Preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, ya les dije, son opciones, son limitadas, ¿no? Es para marcar entre paréntesis, para hacer un check, ¿no? Porque esto nos facilita y nos da las ventajas. Por ejemplo, ahorra de tiempo, se pueden comparar las entrevistas con facilidad, van directo al grano, se mantiene el control sobre la entrevista y se cubre mucho terreno con rapidez, se obtiene datos relevantes.
¿no? Es más práctico las preguntas cerradas. Luego hemos hablado sobre lo que son preguntas bipolares, ¿no? Las preguntas bipolares en las entrevistas son un tipo especial de preguntas cerradas. O sea, en realidad las preguntas bipolares son preguntas cerradas, pero son preguntas más especiales, más específicas, ¿no? Un ejemplo, ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? ¿Qué significa? Que nuestra web está siendo utilizada con toda nuestra información, por ejemplo, nuestro catálogo de productos, para que los distribuidores tengan a la mano desde nuestra aplicación, de nuestra web. Solamente entran al dominio y ahí va a aparecer todo el catálogo de productos, ¿no? Donde nuestros distribuidores van a poder manejar nuestra información mediante la web. Entonces ustedes les pueden preguntar al administrador o al gerente: ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? Y ahí se ve. Y ahí tiene que simplemente, como pregunta cerrada, como puede explayarse o simplemente dar una sola opción o dos opciones, ¿no? Ahora, otra pregunta bipolar: ¿está de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a que el comercio electrónico en web carece de seguridad? Entonces nos dirá sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, nada más. Bien, hemos hablado también sobre los tipos de estructuras que ustedes pueden usar dentro de una entrevista. Hemos hablado de la estructura pirámide, que viene de la estructura de una pregunta específica, una pregunta general. Hemos hablado de lo que es una entrevista que es de estructura embudo, ¿ya?, que viene de una pregunta general a una pregunta específica. Y también hemos hablado de la forma de diamante para las entrevistas, ¿no? Una estructura de diamante que viene de una estructura específica, una pregunta específica, pregunta general, y terminamos con preguntas específicas. Ustedes ya tienen el libre albedrío para poder escoger qué tipo de estructura pueden emplear para hacer una entrevista. Depende de la empresa en la cual van a entrevistar. Bueno, ya está de más esto. Ya les he hablado bastante del uso de cuestionarios, para qué sirven los cuestionarios. Ahora, en los cuestionarios nosotros vamos a emplear preguntas abiertas y preguntas cerradas. Les vuelvo a recalcar: en las preguntas abiertas nosotros, un claro ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora? Entonces ahí el entrevistado se va a explayar, ¿no? Otro ejemplo, de los problemas que enlistó en la pregunta anterior, ¿cuál es más difícil de resolver? ¿Y por qué? Entonces ahí el entrevistado tiene bastante para explayarse, y acá nosotros tenemos bastante información para sacar, ¿no? Bien, hemos hablado sobre las preguntas cerradas. Ya les he dicho, las preguntas cerradas simplemente son para marcar o para que nos den algunas alternativas. Y en las preguntas cerradas solamente, por ejemplo, ¿no?, la pregunta 23: a continuación se muestran los 6 paquetes de software disponibles en este momento. Marque, ¿no?, con un check cuál de los softwares van a poder, que utiliza personalmente con más frecuencia. O sea, ¿qué software utiliza con más frecuencia?, les pregunta, ¿no? Entonces ahí tiene Microsoft Excel, Access, PowerPoint, ¿no?, Microsoft Windows Live Mail, Oracle, ¿no? Entonces va a ser un check nada más. Es práctico las preguntas cerradas. Por lo general las cifras de ventas están retrasadas, de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? O pueden marcar en círculos y les dan varias alternativas. Entonces ustedes tienen que formular estas preguntas, porque al final del curso nosotros el proyecto va a ser hacer un análisis de un sistema. Por eso les digo, vayan pensando o escogiendo un tipo de empresa en el cual ustedes van a hacer un análisis de sistema. Análisis de sistema, análisis, diseño de un sistema. Eso es nuestro objetivo. O sea, el objetivo de utilizar todas estas herramientas, lo que les estoy hablando, ¿no?, desde lo que son entrevistas, cuestionarios,
nos van a servir ¿para qué? Para sacar información a nuestro cliente al cual nosotros vamos a venderle un sistema. Entonces ya vayan viendo a qué empresa, qué institución, qué municipalidad, qué corporación, qué empresa privada, no sé, ustedes van a escoger, ya vayan viendo y van a ya empezar a hacer ustedes, van a empezar a generar sus cuestionarios, sus entrevistas, van a utilizar preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿bien? Bien, señores, habiendo hecho un repaso de toda la primera fase que hemos hablado, lo que es la conceptualización de lo que es un diseño, que es un análisis dentro del campo de sistemas, entonces ahora vamos a pasar a un pequeño test, ¿ya? Quiero que ustedes se enfoquen siempre desde el ángulo de sistemas, ¿no? Porque ustedes están estudiando informática, computación informática, pero el objetivo es realizar un sistema dentro de una determinada área de una empresa, o puede ser dentro de toda una organización, ¿ya? Bien. A ver, comenzamos. Vamos a ver. Comenzamos con el señor Michael, ¿ya? Vamos a hacer 5 preguntas de todo el tema que hemos hablado. Hemos hablado concepto de lo que es análisis, concepto de un diseño de sistemas, luego hemos hablado de qué es una estructura organizacional, qué tipos de estructura organizacional pueden haber en una empresa, luego hemos hablado de lo que son las herramientas para hacer un análisis y diseño, que son las entrevistas, qué tipos de entrevistas hay, luego hemos hablado cuestionarios y qué tipos de preguntas existen en un cuestionario, ¿no? Que son preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Son 5 preguntitas que cada uno me va a contestar, porque no puedo seguir avanzando si no me entienden nada, por favor, ¿ya? Bien, comenzamos con el señor Michael. La primera pregunta es: ¿cómo conceptualiza usted el análisis, sí, está bien, análisis de un sistema y diseño de un sistema? Aló, señor Michael, no sé si está ahí. Bien, en todo caso nos continuamos con el señor Pavel. Aló, señor Pavel. Hola, hola, señor Pavel. Señor Pavel, señor Michael, señor Roy. Profe, le escucho. Profe, disculpe, no logré disminuir después de porque se entrecortó la llamada, pero es que le comenté en mis mensajes de rato. Bien, pero igual ha visto las diapositivas y junto conmigo ha estado viendo, ¿no? No creo que no haya entendido absolutamente nada. Ya, en todo caso, señor Roy, por favor. Profesor, en el mensaje que escribí, ahí ¿Cómo dice?
profe. ¿Cómo? ¿Escucha, profe? Sí, Ya. le copio bien. Que con su tiempo y la pantalla parpadea, profesor. Ya, bien. Pero me he escuchado claramente todo lo que he especificado, lo que he explicado. Claramente no, profesor. Ya. En todo caso tendría que volver a explicar toda la hora que he explicado, no creo. En todo caso, señor Roy, lo que yo le hago una pregunta específica es ¿qué ha entendido de todo el curso que estamos haciendo ya es un mes, 4 semanas? ¿Qué es para usted análisis de un sistema y diseño de sistemas? Primera pregunta. Anótelo, por favor, anótelo. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es una estructura organizacional? Tercera pregunta, ¿qué son cuestionarios? Cuarta pregunta, ¿qué son entrevistas? Vamos. Profe, era, ¿cómo? Análisis, ¿qué es análisis de sistemas? Eh, el otro era un cuestionario, ¿verdad? ¿Qué es un cuestionario? Y después era, ¿cómo, profe? A ver, ahí tiene usted un lápiz y un papel, señor. Anote, por favor. Nuevamente le vuelvo a repetir, tiene que tener Sí, profe, estoy captación. anotando, profesor, lo que pasa es que es un poco rápido. Ya, a ver, primera pregunta. ¿Qué Profe, cosa es análisis de sistemas? ¿Qué entiende por análisis y diseño de sistemas? Creo que ya hemos hecho varias clases del mismo tema, estoy repitiendo lo mismo. Están todas las diapositivas en el aula virtual, están los videos que estoy haciendo, están en el aula virtual y hasta ahora no lo están viendo. Por eso les digo, la conceptualización de análisis de sistemas. ¿Qué es análisis de sistemas? ¿Qué es diseño de sistemas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es estructura organizacional? ¿Qué entiendes sobre estructura organizacional? ¿Cómo se aplica dentro de una empresa, de una organización? Tercera pregunta, ¿qué son las entrevistas? ¿Para qué nos sirven las entrevistas? ¿estructura cómo? Estructura organizacional. Todos sus compañeros estarán copiando las preguntas para responderme o entendiendo las preguntas. Todos van a participar, por favor. ¿Qué es estructura organizacional? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve una estructura organizacional dentro de una empresa? ¿Cuál es su objetivo? Tercera pregunta, ¿qué son las entrevistas? Hemos mencionado 5 pasos para hacer una buena entrevista nosotros, para hacer un buen análisis de sistemas. Y al final otra herramienta que tenemos que son los cuestionarios. Y dentro de los cuestionarios les he explicado que son preguntas abiertas y que son preguntas cerradas, con ejemplos. Y al final hemos visto los 3 tipos de estructura dentro de los cuestionarios. Hemos visto preguntas generales y específicas que vienen en 3 estructuras. Entonces, bien, comenzamos por la primera pregunta. A ver. Vamos, señor Roy, estoy esperando. Bueno, profe, la primera pregunta es análisis y diseño de sistema, ¿no? Un concepto no claro, un concepto breve de lo que pueden entender es que el concepto de análisis y diseño de sistema es un conjunto de elementos que realizamos, ¿no? Para llevar a cabo unos métodos o para el control de un proceso de información
O sea, primero tenemos que examinar lo que es la situación de la empresa y hacer el análisis, examinar así con la entrevista, con los cuestionarios, como usted dijo también, am, para saber analizar la empresa, ¿no? Para saber qué tipo de sistema necesita. Así luego conceptualizar todo esto y a fundamentar nuestro diseño para armar ya nuestra estructura, en qué tipo de estructura qué tipo de sistema de estructura van a estar para hacer nuestro sistema. Ya. El siguiente es, creo, estructura organizacional, ¿verdad? Perfecto, señor. ¿O no me equivoco? Sí, estructura organizacional. Ya, estructura organizacional ya es una empresa, ¿no?, que tiene principios de autoridad, que se basa más en lo que es jerarquías, grados o la responsabilidad de cada empleado que tiene, así como la gerencia, luego la dirección general, responsable de área y así, ¿no?, una jerarquía en base a una empresa. La siguiente creo es un cuestionario, ¿verdad? Claro, ¿qué es primero los cuestionarios, luego las entrevistas, qué tipos de preguntas hay, cuáles son los pasos para hacer una buena entrevista? Ya, el cuestionario es un documento, ¿no? O sea, con preguntas, o sea, con preguntas con una secuencia organizada. Un cuestionario así como se dijo, como una entrevista, ¿no? Así como hay estructura en cubo, en pirámide y diamante, ¿no? Así con preguntas cerradas y abiertas, un cuestionario para saber. Bueno, también depende qué tipo de preguntas pongamos, depende de la empresa, en la situación a la que estamos entrevistando o dando el cuestionario. Claro. Ahora, por ejemplo, para hacer una entrevista, tú, por ejemplo, para hacer un análisis de un sistema, vas a una empresa y al gerente, primero, ¿no? Le vas a sacar una cita, todo. Entonces, le preparas, ¿no? Para una entrevista. ¿Cuántos minutos máximo puede ser la entrevista? Unos 40 minutos para no aburrir también. Perfecto. Cuando estás haciendo para hacer una entrevista, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Qué antecedentes debemos que ver de la empresa? ¿A dónde tenemos que ingresar? ¿A qué herramienta de la empresa? ¿Pero más voy a repetir? No me he escuchado muy bien. Cuando nosotros queremos hacer la entrevista al empresario o al gerente o al administrador de la empresa donde vamos a hacer el análisis de un sistema, uno de los pasos o de las herramientas había sido ver los antecedentes de la empresa. Entonces, para ver los antecedentes, ¿dónde vemos todos los antecedentes de esa empresa? ¿En qué documento o en qué herramienta que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo tú te puedes enterar qué cosa hace esa empresa? Sería pues, o sea, por tus redes, ¿no? Por tu redes de marketing, o sea, tienes un sitio web o una página en Facebook y así, bro. Bien. Páginas donde compartan todo lo que es su información y su marketing, empresa. Prácticamente una web corporativa que tiene cualquier institución o empresa, ¿no? Porque una web corporativa está su misión, su visión, sus proyectos, qué es lo que hace, qué objetivo, ¿no? Hace, qué productos, qué servicios venden, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer el análisis del sistema y vamos a hacerle la entrevista y los cuestionarios. Bien, ¿qué tipo de preguntas existen? Dos tipos de preguntas, que son preguntas abiertas y cerradas. Ya. Y también creo que mencionó una, lo que es de preguntas bipolares.
Bueno, están bipolares. Claro, las preguntas bipolares son preguntas también cerradas, pero son más especiales, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, si usted está haciendo, por ejemplo, un sistema de ventas de una heladería, por ejemplo. A ver, formule una pregunta abierta Ya, y formule una pregunta cerrada. Quiero ver la creatividad de ustedes como una analistas de pregunta. sistema abierta. Ya, Un- estamos creando. Ya, por ejemplo, yo soy ahorita el dueño de la heladería, ¿no? Y tú así me... ya, el sistema de ventas. Ya, sería, ¿usted está conforme con. Ahí me parece, con el. No, no, este nuevo sistema de ventas le permite más. No, lo que es. En lo que sería lo que. Claro, la Me parece formulación de la raro todo. pregunta sería, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, le está haciendo la pregunta al administrador, una entrevista, ¿no? Perdón, un cuestionario con una pregunta abierta. Le dice, ¿ustedes harían mejor el proceso de ventas dentro de la heladería teniendo, por ejemplo, un control de sistema de ventas? Eso sería una pregunta abierta, ¿no? Y ahí le va a responder seguramente sí, definitivamente, porque nuestros procesos de ventas, de facturación, de los helados, por ejemplo, nos va a permitir que en el sistema de ventas se integre toda la base de datos de ventas a diario, que haga registros de ingreso y egreso, cartas de ingreso y salida, todo lo que involucra a un sistema de ventas, ¿no? Entonces, toda esa información nos va a servir para poder desarrollar el software, ¿no? Ahora, una pregunta cerrada podría decir, ¿ustedes quisieran un sistema de ventas en escritorio o un sistema de ventas online? Solamente le estás dando dos opciones para que escojan. Entonces ahí el empresario o el trabajador que le vas a hacer la entrevista de tipo de pregunta cerrada te contestará pues, sí, quisiéramos un sistema web de ventas, ¿no? Online. Otros te dirán, no, un sistema de escritorio que sea... Esa sería, mis preguntas serían para una persona ya de grado superior, sería para el gerente, porque la persona extraña ya es la persona que decir, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de ventas va a querer? En cambio, sería una pregunta cerrada para un trabajador sería como, ¿está conforme con un nuevo sistema de ventas o está conforme con la eficacia o rapidez del nuevo sistema de ventas? Claro, podría ser, ¿no? Una Pero pregunta más... cerrada. ¿Está bien, profe? está bien, pero lo que tú tienes que... Porque todavía tú no has implantado el sistema, o sea, tú no has instalado, no... Eso ya sería al final, cuando ya ese tipo de pregunta que ahorita tú estás haciendo, sería una pregunta cerrada ya cuando vas a hacer la corrección Ya. de errores. O sea, tú digamos ya has instalado el sistema de ventas de la heladería, ¿ya? Y quieres hacer la corrección de errores porque siempre hay una fase después de la implantación el área perdón la fase de corrección de errores. Entonces en esa fase tú sí puedes hacer un tipo de entrevista y decirles a los trabajadores, ¿no? ¿Están ustedes contentos con el nuevo sistema que se ha instalado? Claro que sí, te van a responder, sí, nos hace más eficaz, más eficiente nuestro trabajo porque ya no estamos haciendo órdenes o todo en papel manualmente, sino ya está automatizado el sistema y ese trabajo nos hace más eficiente nuestro trabajo, seguramente te van a responder, ¿no? Entonces, Sería, claro, eso sería... ¿usted cree que sería más eficiente poner un nuevo sistema de ventas? Te van a decir sí, ¿no? Lógicamente, otros te van a decir no, no sé, o sea, hay Es una pregunta varios tipos, cerrada, ¿verdad? claro, es una pregunta cerrada, ¿no? Una pregunta cerrada, por ejemplo. Bien, ya señor Roy, ya estoy tomando nota de sus participaciones, muy bien, ha entendido bien el tema, a dónde nos estamos enfocando con este curso, cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de hacer un buen análisis y diseño de un sistema para poder obtener
El último resultado de todo esto es hacer un buen software, ¿no? Un buen programa que le sirva a la empresa. Ya, gracias. Ya, Claro, profe. ok. Por favor, esas mismas preguntas, creo que ya los han anotado. Empezamos con el señor Michael o con el señor Pavel. Cualquiera de los dos pueden empezar. Vayan, Está bien, profe. ya, vayan formulando también qué tipos de preguntas abiertas y qué tipo y un ejemplo de pregunta cerrada en la cual ustedes van a formular para cualquier tipo de empresa. Cualquiera de los dos puede empezar, Michael o Pavel. Yo, profe, puedo empezar. Sí, sí, por favor. Ya. Lo que es el análisis y diseño de sistemas se refiere al proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de mejorar con métodos y procedimientos más adecuados. Ya. Continúa, señor Michael. Yo creo que en la participación de tu compañero Roy, que ha explicado todas las respuestas, tú ya has copiado, ¿no es cierto?, las preguntas que he hecho. En todo caso, lo que tienes que hacer ahora es simplemente desarrollar las respuestas. La primera pregunta era ¿qué cosa es el análisis y diseño de sistemas? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es un análisis? ¿Qué es un diseño? ¿Hacia dónde vamos a ir con este curso? Dos, hemos hablado de lo que es estructura organizacional. ¿Para qué sirve? Tres, ¿qué son entrevistas? ¿Cómo podemos hacer las entrevistas? Son 5 pasos. Y cuarto, ¿qué son los cuestionarios? ¿No? Y tipos de estructura de cuestionarios, ¿qué tipos de preguntas hay? Empezamos. Lo que es una estructura organizacional y para qué nos sirve en el sistema jerárquico es escogido para gestionar el personal y los medios de organización que podría decir que es una estructura de la organización. Es es el modo de planificar su trabajo o repartir formalmente sus responsabilidades. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que es un cuestionario. Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los resultados. ¿Qué tipos de, de preguntas existen en los cuestionarios?
A ver, le vuelvo a formular la pregunta. ¿Qué tipos de preguntas existen en los cuestionarios? Preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas reflexivas, preguntas directas, preguntas opción múltiple, preguntas retóricas. No, solamente hemos hablado de lo que son preguntas abiertas y cerradas. Son dos nada más, preguntas abiertas y cerradas dentro de un cuestionario. ¿Qué tipos de... Ya, a ver, deme un ejemplo de pregunta abierta. Un ejemplo de pregunta abierta, señor Michael. Pregunta abierta y pregunta cerrada. A ver, para que nos sirve hacer un diseño de análisis. Una próspera sería Ahí en la diapositiva tienen bien claro los ejemplos de los cuestionarios que son preguntas abiertas y que son preguntas cerradas. Bien.